Las intervenciones hemodinámicas en este grupo de pacientes son muy importantes y estarán a cargo del doctor Luis Antonio Morgado Villaseñor. Él es urgenciólogo e intensivista con una formación en ecografía crítica y es profesor del grupo de ventilación mecánica Avento. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a iniciar y efectivamente, como comenta Ceder, muy importante la valoración hemodinámica de los pacientes con SARS-CoV-2. Y vamos a iniciar recordando uno de los primeros artículos que se publican de la experiencia del curso clínico de los pacientes con COVID-19 en Wuhan, China. Podemos observar que de estos pacientes, sus resultados y su mortalidad se debió a pacientes en estado séptico, falla respiratoria, síndrome de distrés respiratorio agudo, pero no solamente a nivel pulmonar, también a nivel cardíaco, con falla cardíaca, choque séptico, coagulopatía, falla renal, y, por supuesto, acidosis. Paciente en estado grave, en estado crítico, llega a presentar acidosis. Esas son las características clínicas que se empezaron a describir de estos pacientes. Más revisiones confirman que los pacientes con COVID-19, SARS-CoV-2, llegan a presentar una prevalencia del estado de choque desde el 1 hasta el 35%. Imagina, desde el 1 hasta el 35%. ¿Qué es lo que pasa y por qué varía tanto? Pues depende de la población estudiada, de la severidad de la enfermedad y de la definición que estemos utilizando para agregarlo dentro del estado de choque. Pero podemos observar que varios estudios nos han demostrado que tiene un impacto a nivel cardíaco y que tienen un impacto a nivel del estado de choque. Incluso la población joven son los casos que más se presentan con esta severidad del cuadro clínico, así como los pacientes que fueron infectados del personal de la salud también llegaron a presentar estados críticos, estados de choque, y es muy probable que por eso su alta mortalidad. No solamente es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad multisistémica que está abarcando muchos órganos y que tenemos que tomar muy en cuenta la monitorización hemodinámica. Este es un estudio donde podemos observar cuáles fueron los predictores de mortalidad en los pacientes con COVID-19 y características clínicas y características de marcadores bioquímicos. Pues tenemos la disfunción cardíaca secundaria a la elevación de troponina cardíaca, mioglobina, proteína C reactiva, fases de respuesta inflamatoria aguda e incluso la interleucina 6, responsable también del daño a nivel pulmonar. Y sabemos que murieron esos pacientes de falla respiratoria y de falla colapso cardiovascular. Ahora, el día de ayer nos compartieron muy ampliamente parte de la fisiopatología y muy extensa fisiopatología del COVID-19. Hay que recordar que el virus pues tiene una afinidad hacia los receptores de la célula, de la ECA, y recordar que pues, la mayor expresión de estos receptores están a nivel pulmonar. Sin embargo, también lleva a activación plaquetaria, lleva a la formación de fibrina y degradación de fibrina con el producto del dímero D, producto de la degradación de la fibrina, y una cascada inflamatoria muy severa que llega a producir una lesión de citocinas hiperinflamatorias. Ahora, cuando se activan los receptores de la ECA y la entrada del virus, pues se activa la vía de la calicreína y bradiximina, la cual hace que se pierdan las uniones del endotelio vascular, y al perder estas uniones endoteliales existe mayor fuga capilar y el alveolo pues se llena de mayor edema, de mayor contenido de líquido, y por supuesto que se degrada el glucocálix. Hay que recordar que el glucocálix es lo que da mayor soporte y presión coloidosmótica a todo el endotelio vascular. Se produce también la activación del factor de crecimiento endotelial vascular y pues también las citocinas proinflamatorias. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque yo el paciente va a presentar edema pulmonar y va a presentar daño endotelial, y yo pudiera causar más daño si no uso una estrategia de líquidos, que como lo vamos a ver más adelante.
Entonces, no se trata solamente de daño pulmonar, hay que pensar de manera integral. El paciente presenta hipoxemia, falla respiratoria, falla cardíaca. Estamos observando que presentan elevación de transaminasas, tienen daño hepático, elevación de transaminasas, falla renal con hematuria, oliguria y, por supuesto, el choque distributivo séptico con refractariedad a los vasopresores. Entonces, no solamente es pulmón, también se han descrito varios mecanismos que llegan a lesionar el riñón, la tormenta de citocinas, incluso una ventilación mecánica mal programada lleva a presentar lesión a nivel renal, la disfunción miocárdica y todo, incluso las alteraciones cuando yo abuso de los líquidos causando una hipervolemia, el paciente también lleva a presentar aumento de la presión intraabdominal y mayor compromiso de la función renal. Ahora, también recordar la cascada de procesos inflamatorios como los DAMs, las proteínas asociadas a daño, que también directamente llegan a provocar lesión al riñón. Y eso es importante entender. ¿Por qué? Porque si mi paciente me causa o llega a presentar lesión renal aguda y yo quiero corregirlo con líquidos, lo más probable es que le cause mayor lesión a nivel de hipoxemia y a nivel de falla orgánica y falla renal. Ahora, ojo, los pacientes en estado crítico llegan a presentar acidosis. Puede ser acidosis respiratoria o acidosis metabólica, déficit de base amplio, pero la lesión renal, la acidosis metabólica y la hipotensión no son sinónimos de la administración de líquidos. ¿Cuál es el único escenario donde yo podría utilizar líquidos para revertir una lesión renal? Pues sería el caso de hipovolemia. Ahora, si mi paciente tiene una disfunción miocárdica y yo le pongo volumen, pues voy a perpetuar la lesión miocárdica y no voy a corregir la lesión renal, porque el volumen que yo estoy administrando se está quedando en la vasculatura pulmonar, en el endotelio vascular, se está fugando hacia el alveolo y está ocasionando mayor edema, hipoxemia, etcétera. Entonces, ojo, la administración de líquidos sin un protocolo en pacientes con SARS-CoV-2 se asocia a malos resultados. Se asocia a malos resultados. Ahora, ¿cuál es el problema que nos estamos enfrentando? Número uno, es una pandemia. Tenemos ingresos masivos en todas las unidades de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, y estamos contando con recursos limitados. Hay que recordar que la valoración de respuesta a volumen se hace midiendo el índice cardíaco o midiendo el gasto cardíaco con un monitor de manera continua, y el aumento del 10 al 15% del volumen sistólico del gasto cardíaco es una respuesta positiva o de beneficio para el paciente, pero mediado por este tipo de monitores. Pero ¿y si no tengo? ¿Qué pasa si no tengo en el área de urgencias un monitor que me esté midiendo gasto cardíaco? ¿Cómo valoro si mi paciente ocupa volumen o no ocupa volumen? O si se beneficia de volumen o no. Entonces, tenemos que crear una prueba o tenemos que ser muy juiciosos a la hora de utilizar una prueba en ese tipo de pacientes. ¿Qué características debe de tener esta prueba para que yo la pueda utilizar? Número uno, la precisión. Tiene que ser una prueba muy precisa porque el escenario sigue siendo de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, yo tengo que hacer que mi prueba pueda ser aplicable y que tenga una validez en ese tipo de pacientes. El costo de la prueba, que la prueba sea barata, que sea reproducible, que sea fácil de hacer. De nada me sirve a mí medir presión transpulmonar o agua extravascular pulmonar, o si no lo puedo hacer en mi hospital. La simplicidad para que otro médico con experiencia limitada la pueda realizar. Estamos teniendo escenarios donde ginecólogos, cirujanos generales, traumatólogos, patólogos están tratando a estos pacientes en la unidad de cuidados críticos a la falta de intensivistas. Que esta prueba la pueda realizar en decúbito prono. Recuerda, por ejemplo, tenemos una prueba como la elevación pasiva de extremidades, pero la elevación pasiva de extremidades la puedo realizar en prono. ¿Okay? Acuérdate que ya lo platicábamos ayer, el doctor Raúl Soriano nos compartió todos los beneficios que existen de que el paciente esté en prono. Entonces, esta prueba debería de realizarse en prono. Y la capacidad de realizar esta prueba y no exponerme yo como el personal de la salud
a un problema de infección. Entonces, que la prueba que yo pueda realizar tenga el mínimo contacto con este paciente. Tenemos infinidad de pruebas, que si marcadores estáticos, dinámicos, que termodilución, transpulmonar, transcardíaca, pero nada de esto es reproducible. Vamos a quedarnos con lo sencillo, con lo que yo puedo hacer en una área de bajos recursos, donde yo, médico, que no soy de urgencias, que no soy de anestesiología, que no soy de terapia, puedo realizar. Entonces, ¿qué maniobras puedo realizar? Un pulsoxímetro. Un pulsoxímetro te puede dar la valoración de si tu paciente se beneficia o no se beneficia de volumen. Y esto lo podemos observar con la curva pletismográfica, lo podemos valorar con el índice de perfusión que viene en algunos pulsoxímetros, incluso con la presión de pulso, la sistólica menos la diastólica. Vamos a ver para allá. Cabe destacar que algunas maniobras, como por ejemplo las maniobras de reclutamiento que antes se utilizaban para valorar la respuesta a volumen también, pues ya, si no tienen cabida en la respuesta alveolar, de mejoría en la oxigenación, que mejore la mortalidad y tal, pues en la hemodinamia menos. Entonces, de eso ni siquiera lo vamos a mencionar. Ahora, se han descrito varios fenotipos o dos fenotipos importantes en el SARS-CoV-2. Sin embargo, existe también artículos que proyectan que es una misma enfermedad. Sin embargo, estamos observando que son dos caras de una misma moneda. Podemos observar que quizá inician con un fenotipo L, donde hay aumento de la distensibilidad o hay buena distensibilidad, la elastancia es normal. Sin embargo, cuando el paciente progresa, edema, abuso de líquidos, pues llevamos a un deterioro, a un fenotipo tipo H, que es una respuesta inflamatoria exagerada, donde el paciente pues ya presenta trastornos de la distensibilidad y aumento de la elastanza pulmonar. Ahora, ¿por qué es bien importante tomarlo en cuenta? Porque si yo voy a hacer una prueba, pues la prueba tiene que ser aplicable a los pacientes con COVID-19, con SARS-CoV-2. Y tengo que valorar si mi paciente está con ventilación mecánica o no está con ventilación mecánica. Entonces, en un fenotipo tipo L, podría realizar marcadores dinámicos de respuesta a volumen, variabilidad de presión de pulso, variabilidad de volumen sistólico. Sin embargo, pues son menos precisos en el decúbito prono. Y ahí es donde entramos en detalles, en controversias. ¿Por qué? Porque el paciente por oxemia se beneficia de prono, pero por hemodinamia no lo puedo hacer, no puedo estar en prono. Entonces ahí es donde entra la controversia. Y si mi paciente tiene una disfunción de ventrículo derecho, ojo, lo vamos a ver más adelante, también pierde precisión esta prueba. En el tipo H, pues el paciente tiene que estar bajo ventilación mecánica y pues se podrían hacer una PLR, por ejemplo, una elevación pasiva de extremidades, pero en prono, ¿cómo lo hago? Entonces, vamos a ver una forma, una estrategia que podríamos ofrecerle a estos pacientes. Entonces, dentro de todas las pruebas que existen, dentro de toda la evaluación de la respuesta a volumen, pues hablábamos de las características que tiene que tener, que sea dirigida a SDRA, que sea económica para que pueda ser reproducible, por supuesto que pueda ser interpretada por un médico que no tenga tanta experiencia en un área crítica. ¿Y qué podemos observar? De plano, pues maniobras de reclutamiento alveolar, el monitoreo de gasto cardíaco continuo, no son aplicables. ¿Por qué? Porque es muy caro. Es muy caro tener un monitor de gasto cardíaco continuo en una sala de urgencias que tiene 20, 30, 40 pacientes con SARS-CoV-2. Entonces, no es reproducible. ¿Con qué nos vamos a quedar? Pues nos vamos a quedar con las pruebas de respuesta a volumen, pero con marcadores clínicos que yo pueda estar observando al paciente, si mi paciente se beneficia de esta prueba o no. ¿En base a qué? A perfusión. Perfusión capilar. Yo hago perfusión, el tiempo de llenado capilar lo puedo valorar. Si al hacer una prueba disminuye el tiempo de perfusión, pues está beneficiando, está mejorando. Es un paciente que se beneficia de volumen. Si mi paciente continúa con la misma tiempo de llenado capilar, pues un paciente que no le está haciendo nada de esta elevación pasiva de extremidades o esa prueba, entonces ni para qué ponerle volumen. Oye, doctor, pero si tiene falla renal, hijo eso.
si no tiene contexto de hipovolemia y si no tiene una respuesta significativa a la administración de volumen, no coloque volumen. Esto es bien importante. El paciente desatura con la administración de volumen, el paciente perjudica su oxigenación con la administración de volumen. Entonces, ojo, solamente en contexto de hipovolemia. ¿Qué maniobra podemos utilizar? Y fíjate que lo tenemos desde el 2017. Se habían hecho estudios donde podríamos observar cómo la maniobra de tren de Lemburg para pacientes en decúbito prono con estrategia de protección ventilatoria, con síndrome de distrés respiratorio, tenían una autotransfusión. Lo mismo que la PLR en decúbito supino, en prono vamos a hacer maniobra de tren de Lemburg. ¿Cuánto tiempo? De 1 minuto y medio a 2 minutos y valoramos la respuesta. ¿Qué respuestas vamos a valorar? Sencillo, perfusión tisular, tiempo de llenado capilar, incluso hasta temperatura podríamos valorar, presión de pulso, la sistólica menos la diastólica. ¿Qué se ha concluido con estos estudios de la posición tren de Lemburg en pacientes con SDRA y estrategia de ventilación protectora? Pues una sensibilidad para predecir la respuesta a volumen del 87%, una sensibilidad del 89%, con una área bajo la curva de 0.90. Entonces, tiene buena sensibilidad, buena especificidad y esta prueba fue realizada con medidores de gasto cardíaco continuo, donde el aumento del 8% del índice cardíaco o del volumen sistólico, pues nos habla de un beneficio de respuesta a volumen. Pero si no tengo gasto cardíaco continuo, ¿qué puedo utilizar? Vamos a medir respuesta con presión de pulso, la sistólica menos la diastólica, índice de perfusión por pulsoximetría, el IP de los pulsoxímetros y el tiempo de llenado capilar. Ojo, si a mi paciente yo le hago una maniobra de tren de Lemburg por 1.5 o 2 minutos, el paciente tiene una presión mejora su presión de pulso el 10%, presión de pulso sistólica menos diastólica 10%, el índice de perfusión mejora 9% o el tiempo de llenado capilar disminuye el 27% del tiempo, es un paciente que se beneficia de esta maniobra y es un paciente que yo le puedo administrar volumen. Hay una relación directa entre la presión de pulso, recordar que es la sistólica menos la diastólica, con incluso por arriba de la variabilidad de presión de pulso. Esto es muy interesante, porque la variabilidad de presión de pulso solamente la puedo medir con una línea arterial y un sistema de monitoreo continuo, ya sea por un monitor o por un sistema de contorno de pulso. Entonces, la presión de pulso nos habla de la extensibilidad arterial y nos puede hablar también de incluso hasta una respuesta a volumen. Otro es el índice de perfusión por pulsoximetría y por pletismografía. Podemos observar que al administrar una PLR aumenta la expansión de volumen y esto mejora el índice cardíaco. El índice de perfusión mejora con la PLR, mejora con la expansión de volumen. Hay una relación directa, entonces puedo valorarlo. También en pacientes no respondedores, PLR no se beneficia de expansión de volumen, índice de perfusión no mejora. Punto de corte, más del 9% se benefician de volumen. Hay que recordar que la mejor forma de reanimar a los pacientes no es por biomarcadores, no es el lactato, es la perfusión. Recordar el estudio Andrómeda que nos demostró que disminuía la mortalidad al momento de reanimar por perfusión periférica. Incluso la falla orgánica medida por SOFA es menor cuando reanimamos por perfusión. La otra forma también de valorar que voy a tener al pie de cama es la onda de pletismografía con una vasoconstricción, si la curva está aplanada, que nos habla de que el gasto cardíaco está disminuido, y una vasodilatación cuando la curva está alargada, hay una disminución de las resistencias y el gasto cardíaco pues se va a incrementar ante un estado de choque séptico. Bien, ahora entonces maniobras de reclutamiento no funcionan, no las utilicen, ni siquiera para abrir pulmones, para mejorar oxigenación, no funcionan, mucho menos para incrementar volumen sistólico. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? Identificar el tipo de choque. Yo tengo un paciente con COVID-19 más choque circulatorio, identificar el tipo de choque. Acuérdate que puede ser séptico, hipovolémico, puede ser obstructivo, puede tener un neumotórax, puede tener también trastorno cardíaco. Entonces es bien importante
importante identificarlo antes de tomar alguna decisión. Resolverlo, si es obstructivo se resuelve, un neumotórax se resuelve, y valorar si mi paciente está en supino o está en prono. Si está en prono, me voy a hacer maniobra de Trendelenburg y valoro presión de perfusión, presión de pulso, valoro índice de perfusión y tiempo de llenado capilar. Si mi paciente está en supino, pues bueno, hago PLR, pero la recomendación es paciente en prono, se beneficia de oxigenación, se beneficia de redistribución del edema, pásalo a prono y hazle maniobra de Trendelenburg. Otro auxiliar diagnóstico que podemos realizar es el ultrasonido, el cual ha demostrado, en este artículo demostró una disminución en la exposición de los médicos hacia el personal de salud, hacia el paciente con COVID-19, y pues también nos funciona como un monitoreo hemodinámico. Podemos hacer valoración de distensibilidad o colapso de vena yugular, vena cava. Podemos valorar ventrículo derecho, que esto es muy, muy importante. Viene un estudio, se llama microclots, habla de que también, pues, como ya se demostró también en muchas autopsias, de que existe una activación del sistema de la coagulación, y que esto lleva a trastornos BQ, ventilación perfusión, y también lleva a que el paciente llegue a presentar trombosis pulmonar. Muy importante, ¿por qué? Porque estamos observando que el paciente también llega a presentar colapso hemodinámico por falla del ventrículo derecho. Aumenta la presión de la arteria pulmonar, esto lleva a disfunción de ventrículo derecho por interdependencia, colapso del ventrículo izquierdo, gasto cardíaco bajo, anuria, acidosis y shock. ¿Y qué decimos muchas veces? El paciente no orina, es COVID-19, ponle agua, pues lo encharcamos o le provocamos mayor hipoxemia. El paciente tiene acidosis metabólica y tiene un déficit de base de -15, ponle agua. No, esos pacientes no se benefician de volumen con este trastorno de ventrículo derecho, y entonces va a crear un círculo vicioso. Vasopresores, utiliza vasopresores de primera instancia ante el paciente con estado séptico, al paciente con estado de choque, norepinefrina como primera indicación, ante dosis altas de norepinefrina, .12, .15, se recomienda pues el uso de la vasopresina, e incluso si el paciente ya tiene un trastorno de una miocardiopatía por estrés, Takotsubo, dobutamina como primera instancia. El uso de esteroides solamente como una terapia adjunta de la refractariedad del estado de choque, más no como una terapia de beneficio para los pacientes con SARS-CoV-2. Como conclusión, quédate con esto, llévate esto, puntos para llevarte a casa. Tu seguridad es lo más importante, siempre tu equipo de protección personal, siempre tu equipo de protección personal. Los pacientes van a tener colapso hemodinámico, pero tu seguridad es lo más importante. Ante una contingencia, recuerda que no existe la urgencia, no es me meto a reanimarlo, me meto a hacerle, no es me voy a proteger de la exposición y luego me ingreso al área. Usa terapia restrictiva de líquidos, es una estrategia que estamos utilizando acá en el norte del país. Reynosa, Tamaulipas, estamos utilizando la estrategia de restrictiva de líquidos, no estamos colocando volumen, estamos haciendo Trendelenburg, estamos valorando la respuesta con marcadores de perfusión, con pulsoximetría, onda pletismográfica. Prono continuo, recuerda, se beneficia del prono continuo, despierto. Y podemos hacer Trendelenburg, valorar respuesta a volumen con Trendelenburg. Cuida la hemodinamia, valora el ventrículo derecho. Siempre la hemodinamia va a ganar a la oxigenación. El paciente puede tener 88% de oxigenación, no pasa nada, hipoxemia permisiva, pero no queramos aumentar presiones, no queramos aumentar volumen tidal, que esto pudiera llevar a un colapso hemodinámico, ventrículo derecho por interdependencia y mayor colapso y la mortalidad. El ultrasonido, buena propuesta como una herramienta auxiliar en el diagnóstico, y aparte también como un sistema de monitoreo que me permite estar valorando al paciente en distancia. Entonces, buena estrategia que pudiéramos utilizar el ultrasonido como un sistema de monitoreo hemodinámico.